Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Muchos de ustedes me han pedido que les hable de los distintos trastornos de la personalidad. Un tema que a mí me parece de lo más interesante. Puede que no lo sea para ti, puesto que tú no padeces nada de eso, de lo cual me alegro. Aunque ya te advierto de que a veces no es tan evidente como creemos. Digamos que no hay un límite claro donde termina la personalidad normal y comienza la personalidad desadaptativa. Sea como fuere, tengas o no algún trastorno de este tipo, supongo que siempre es bueno conocer lo básico del tema, ¿no te parece? Principalmente porque podríamos lograr entender muchas cosas, si no de nosotros mismos, sí de los demás. Según los estudios, entre un 9 y un 15% de la población mundial sufre algún trastorno de la personalidad. Hablamos de cientos de millones de personas. Y te digo más, es muy probable que conozcas a alguna de ellas, y hasta puede que ni siquiera lo sepas. Lo cierto es que, según los especialistas, existen en total 10 trastornos de la personalidad, y todos con características propias y bien diferenciadas. Probablemente en el futuro nos centremos en alguno en particular. La idea de hoy es darle un repaso a todos ellos con el fin de arrojar un poco de luz sobre toda esta cuestión y poner cada cosa en su sitio. Pero antes de seguir, déjame contarte una curiosidad. Como bien deducirás, la palabra personalidad viene de persona, pero ¿sabes de dónde viene la palabra persona? Pues persona es un vocablo latino que hacía referencia a las máscaras que se ponían los actores en las obras de teatro clásicas. Es decir, que de alguna manera tenían la intención de pura apariencia, de mostrar exactamente lo que no era. Evidentemente el concepto de personalidad ha cambiado mucho y hoy es otra cosa completamente diferente. Antes de abordar el tema en cuestión, se nos vienen varias preguntas fundamentales a la cabeza, a las que deberíamos contestar. Por ejemplo, ¿qué es exactamente la personalidad? ¿En qué se diferencia la personalidad del carácter y del temperamento? ¿Qué entendemos por una personalidad normal? ¿Cómo saber si padecemos algún tipo de trastorno o si lo padece otra persona? ¿Por qué aparecen estos trastornos? ¿Es genético? ¿Es ambiental? Empecemos por el principio. El temperamento es nuestra parte innata, lo que traemos de fábrica, por así decirlo, lo que heredamos. Es ajeno a la socialización y depende enteramente de nuestra disposición biológica hacia ciertos comportamientos. Por lo tanto, ni se controla ni se modifica. Por otro lado, el carácter sí que se aprende y se modela en función de la sociedad y la cultura. Así pues, el carácter es el conjunto de cualidades, valores y hábitos aprendidos, de lo que se deduce que el carácter sí que es en cierto modo influenciable y por ende modificable, puesto que depende de las interacciones que mantenemos en nuestro entorno a lo largo de toda nuestra vida. Pero, ¿y entonces qué es la personalidad? Bueno, la personalidad viene a ser una mezcla de los dos, la interacción entre el temperamento y el carácter, entre la genética y lo adquirido. Es el patrón complejo e individual de características psicológicas. Hablamos de pensamientos, emociones, sentimientos y comportamientos que se expresan de forma automática en todos los ámbitos de la vida
y que constituyen la experiencia interna de cada individuo. Para resumirlo, podríamos decir que la personalidad es la forma en la que cada cual ve el mundo, lo comprende y se relaciona con los demás. Es eso, precisamente, lo que nos hace absolutamente únicos. Como ves, la genética, siendo importante, no determina nuestra personalidad adulta, que se modela, entre otros factores, por medio de las normas sociales y culturales, con el estilo de relación que mantuvimos con nuestras figuras de apego durante la niñez, con nuestros valores morales, con las experiencias, con las condiciones de vida, incluso con nuestra propia autodeterminación. Aclarados estos puntos, ¿qué entendemos por trastorno de la personalidad? Un trastorno de la personalidad es un trastorno mental que consiste en patrones persistentes e inflexibles de pensamientos y comportamientos muy marcados que se consideran poco saludables. Dichos esquemas naturalmente incluyen la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y en la que percibimos nuestra identidad, pero también en la forma en la que nos relacionamos tanto con las situaciones y con las distintas áreas de nuestra vida como con el resto de personas. Viene a ser una exageración del carácter, en ocasiones llevada al extremo, y suele presentar escasa flexibilidad y capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida. Naturalmente, la mayoría de las veces, esto causa un malestar significativo para las personas que lo sufren y obviamente problemas y limitaciones en todos los aspectos de la vida, en las relaciones, en las actividades sociales, en el entorno laboral, en la escuela. La pregunta es, ¿dónde empieza y dónde termina? Es decir, ¿a partir de dónde podemos considerar que un individuo padece un trastorno de la personalidad? Esa es una buena pregunta. No existe esa línea. Digamos que es un continuo. No hay una forma objetiva y clara de distinguir entre una personalidad adaptativa y una desadaptativa. De hecho, una persona puede pasar de la normalidad al trastorno y viceversa. En cualquier caso, podemos decir que la personalidad normal se define en función de las conductas y costumbres socialmente aceptadas en la cultura o grupo al que pertenecemos, mientras que la patológica se define como lo contrario, es decir, como las conductas y comportamientos desviados de nuestro entorno cultural o grupo de referencia. Y esto nos lleva a una encrucijada, puesto que cada cultura puede tener un patrón determinado, por lo que considerar que una persona sufre un trastorno de la personalidad dependerá en parte de su propio entorno. Puedes pensar que el origen de estos trastornos se encuentra en la genética, pero hablamos de la personalidad, por lo tanto, las causas son tanto genéticas como medioambientales. La herencia genética, en todo caso, favorece o limita unos caminos en favor de otros. Por ejemplo, un niño especialmente tímido probablemente no desarrolle un trastorno de la personalidad histriónica, pero sí podría desarrollar un trastorno de dependencia o evitativo, si se dan las circunstancias, claro. Como una persona impulsiva puede convertirse en hostil, como también puede darse el caso de que algún rasgo desadaptativo pueda ocasionar gran malestar que termine por desencadenar otros rasgos de este tipo que permanecían latentes. Quiero decir con esto que podríamos venir marcados genéticamente con cierta predisposición, pero eso no implica necesariamente que desarrollemos o que se desencadene el trastorno. En realidad, la ciencia desconoce la causa exacta de los trastornos de la personalidad, pero parece ser que ciertos factores aumentan el riesgo de padecerla. Por ejemplo, antecedentes familiares con algún tipo de trastorno de personalidad u otras enfermedades mentales.
También se ha observado que una vida familiar inestable o caótica o abusiva durante la niñez aumenta significativamente las probabilidades. De todo esto se deduce que los trastornos de la personalidad se gestan durante la infancia, comienzan a manifestarse en la adolescencia y presentan rasgos bien reconocibles en la edad adulta. No obstante, también hay que decir que la mayoría de las veces las personas que padecen algún trastorno de este tipo no son conscientes de su padecimiento, simplemente porque para ellas su comportamiento es completamente natural. De hecho, es muy probable que terminen por culpar a los demás de sus problemas. Con otras palabras, cualquiera de nosotros podría tener un trastorno de la personalidad y ni siquiera ser conscientes de ello. Pero centrémonos en los tipos de trastornos de la personalidad que existen. Los trastornos de la personalidad se dividen en 3 grupos, atendiendo a las similitudes de características y síntomas. De hecho, la mayoría de personas que padecen un trastorno de la personalidad presentan signos y síntomas de al menos otro trastorno. Es más, puede incluso que una persona que padezca un trastorno ni siquiera presente todos los síntomas, sino solo algunos, puesto que dentro de este tipo de trastornos también hay distintos niveles de gravedad. Los trastornos de la personalidad, como te decía, se dividen en 3 grupos bien diferenciados. En el grupo A tenemos a los individuos que podríamos calificar como raros o excéntricos, especialmente desconfiados y extremadamente sensibles a la crítica. El grupo B se caracteriza por comportamientos erráticos y muy emocionales o dramáticos o impredecibles. En el grupo C entran las personas especialmente ansiosas, temerosas y también las muy metódicas o perfeccionistas. Dentro del grupo A tenemos 3 trastornos. Por un lado nos encontramos con el llamado trastorno paranoide de la personalidad. Las personas que sufren este trastorno sienten una constante sensación de amenaza y peligro. En sus relaciones temen ser humillados y suelen percibirse a sí mismos como víctimas de injusticias o de deslealtad o de engaños, por lo que no se fían de los demás, ni siquiera de su pareja, de la que creen injustificadamente que es infiel. Son esas personas que les cuesta confiar en los demás, puesto que creen que usarán la información en su contra. Suelen reaccionar de forma hostil ante lo que ellos consideran desaires o insultos y tienen la tendencia a guardar rencor. En el grupo A también encontramos el trastorno esquizoide de la personalidad. Este trastorno se caracteriza porque quien lo padece muestra una clara falta de interés en las relaciones sociales o personales, incluso por las relaciones sexuales, por las que muestra poco o nulo interés. Así pues, suele ser una persona especialmente solitaria, que muestra incapacidad para disfrutar de la mayoría de las actividades y para captar las señales sociales que podríamos considerar normales. Aparenta ser distante o indiferente y denota una amplitud muy limitada de las emociones, siendo por lo general fría y desapegada. En tercer lugar, y dentro también del grupo A, tenemos el llamado trastorno esquizotípico de la personalidad. Las personas que lo padecen, digamos que perciben su entorno de forma poco habitual y suelen presentar creencias, conductas o pensamientos, incluso vestimenta, bastante peculiares. Estas personas sienten que todo gira a su alrededor y suelen tener experiencias un tanto extrañas, como que alguien susurra su nombre, o incluso creen que pueden ejercer influencia en los demás o en los acontecimientos con su mente, algo así como pensamiento mágico. Además suelen creer que determinados incidentes o acontecimientos
guardan mensajes ocultos y exclusivos para ellas. En cuanto a sus relaciones, suelen padecer ansiedad social y no se sienten cómodas con las relaciones cercanas si es que las tienen. En este sentido suelen presentar falta de expresión emocional, respuestas emotivas inadecuadas o incluso desde pura indiferencia hasta la suspicacia más exagerada hacia los demás. En los trastornos del grupo B tenemos en primer lugar el trastorno límite de la personalidad. Las personas que lo padecen son tendentes a sufrir ansiedad y depresión, incluidas las tendencias a la autolesión o tendencias suicidas. Tiene una imagen personal muy frágil e inestable. Como inestable es su estado anímico, con importantes altibajos, pasando de la ira al miedo, o de la angustia a la rabia, o de la culpa al pánico con mucha facilidad. Son personas que sufren sentimiento de vacío constante y sienten un temor intenso al abandono o a quedarse solas. Suelen presentar una conducta impulsiva que entraña riesgo, como darse atracones de comida, o llevar a cabo apuestas en las que puede ponerse en peligro, o tener relaciones sexuales esporádicas sin protección. Dentro de este mismo grupo tenemos el trastorno de la personalidad antisocial. Su característica principal es el rechazo e incumplimiento de las normas sociales o comportamientos legales. Son personas que engañan y mienten con mucha frecuencia, llegando incluso al robo o a la estafa, por lo que suelen tener problemas legales recurrentes. Son personas impulsivas, irritables y no menos agresivas y violentas, y no se preocupan ni por su seguridad ni por la seguridad de los demás. Suelen ser irresponsables y no les importa lo más mínimo vulnerar los derechos ajenos. De hecho, sienten total indiferencia por las necesidades o los sentimientos de los demás. Además, no suelen sentir remordimientos por su comportamiento, aunque eso sí, son férreos defensores de su reputación. En el grupo B tenemos dos trastornos más. El primero es el trastorno histriónico de la personalidad. Quienes padecen este trastorno buscan constantemente llamar la atención sobre sí mismos. No en vano se muestran excesivamente exaltados o drásticos o provocativos con el simple propósito de ser el centro de atención. Son personas especialmente superficiales, como lo son sus conversaciones, y sus principales preocupaciones se enfocan en su apariencia física. Son muy poco introspectivas y a la vez muy influenciables y sugestionables. Sus emociones son tan poco profundas como cambiantes y dramáticas, y suelen basar gran parte de sus relaciones en la sexualización. De hecho, suelen pensar que sus relaciones son más profundas de lo que en realidad son. El último trastorno del grupo B es un trastorno al cual le dedicamos todo un audio no hace mucho. El trastorno narcisista de la personalidad. Si lo escuchaste, recordarás que estas personas se creen especiales y más importantes que los demás, que necesitan de elogios y de admiración constante por parte del resto, y que fantasean con el éxito, el poder y la atracción. Exageran sus logros y minimizan los logros ajenos. Envidian a los demás o creen que son los demás los que lo envidian a él. Presentan siempre una fachada de superioridad, altiva, arrogante y despreciativa, sobre todo con las personas que consideran que no están a su altura, que son casi todos. Creen que son merecedores de un trato de favor o de ciertas ventajas, y a menudo se aprovechan de los demás para conseguir lo que desean, incapaces de reconocer las necesidades y sentimientos ajenos. Son personas que nunca tienen la culpa de nada y padecen de constante insatisfacción, vergüenza, sensación de vacío e incluso de depresión angustiosa.
Nos quedan los trastornos de la personalidad del grupo C, 3 en total. Comenzamos por el trastorno de la personalidad obsesiva, que por cierto no es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo, que si quieres podemos tratar otro día. En este caso hablamos de una persona excesivamente preocupada por los detalles, por el orden, por la organización y por las normas, más allá de su aspecto puramente práctico. Es la persona perfeccionista por excelencia. El problema es que este trastorno le ocasiona a quien lo padece un alto nivel de angustia cuando no logra la perfección. Es rigurosa, obstinada, escrupulosa e inflexible en cuanto a la moral, la ética y los valores. Son personas que se obsesionan con el trabajo, con sus obligaciones y con sus proyectos, en detrimento, eso sí, de su vida familiar o social. Muestran un deseo compulsivo por controlar tanto a las personas como las tareas o las situaciones, motivo por el cual siente una verdadera incapacidad para delegar tareas en los demás. Por otro lado, tenemos el trastorno por dependencia. Estas personas tienen una visión de sí mismas muy inadecuada, frágil, ineficaz, incompetente y tendente a cometer errores. Siente que es incapaz de afrontar los acontecimientos y situaciones que se le plantean. Por eso necesita imperiosamente de los demás. De hecho, se cree competente solo cuando está acompañada. Y cuando abandona una relación de pareja, sienten la urgencia de empezar una nueva. Son personas sumisas, dependientes y apegadas, mostrando una importante falta de confianza en sí mismas, por lo que constantemente necesitan la confirmación de los demás para tomar decisiones o iniciar cualquier proyecto, aunque sea de poca importancia. Estas personas directamente no saben decir que no, precisamente por temor a la desaprobación. El problema es que todo esto le lleva a tolerar abusos o conductas inadecuadas por parte de los demás. Por último nos queda el trastorno evitativo. Las personas que lo sufren suelen ser extremadamente tímidas e inseguras. Se sienten sistemáticamente inferiores y tienen una sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo. Se podría decir que tienen hipersensibilidad a cualquier tipo de evaluación negativa. Sienten un gran temor a hacer el ridículo y a pasar vergüenza. Esto hace que eviten a toda costa las relaciones con extraños, las actividades nuevas y en general procuran evadirse de las situaciones que requieran cualquier relación interpersonal, precisamente por la ansiedad que les produce. Son personas que se sienten excluidas socialmente, que se ven diferentes y faltas de pertenencia al grupo, por lo que tienden a la inhibición y al aislamiento en el plano social. Hasta aquí los principales trastornos de la personalidad que podemos padecer y sus síntomas. Naturalmente hemos mencionado, digamos, los estereotipos. Quiero decir que no siempre se dan todos los síntomas a la vez. Tanto es así que podemos tener alguno de ellos y no padecer el trastorno. Aunque también puede darse el caso de que tengamos más de un trastorno, puesto que dentro del mismo grupo al que pertenecen no son excluyentes. Y tampoco importa si venimos con alguna predisposición genética, podemos no llegar a padecerlo nunca, ya que, como vimos, solo se desarrolla o se desencadena cuando se dan determinados factores, principalmente durante nuestra infancia. Obviamente, el pronóstico y detección de cualquier trastorno de la personalidad es muy variable y va íntimamente ligado a la gravedad del propio trastorno, en los que, como te dije, podemos apreciar distintos niveles. De hecho, ni siquiera todos estos trastornos se consideran igual de graves. Quizá los más graves serían el trastorno límite y el antisocial. Y aún así, la gravedad puede incrementarse o disminuir con el tiempo en función de los acontecimientos externos.
de la concienciación del paciente de su propio padecimiento y, como es obvio, del nivel de ayuda que reciba. Si en algo coinciden todos estos trastornos, es en que se pueden equilibrar con la terapia adecuada. Tal vez no padezcas ninguno de estos trastornos, ojalá, pero apuesto a que has detectado algunos síntomas en alguien que conoces. Bueno, siempre es bueno conocer y reconocer este tipo de trastornos, incluso, dependiendo del caso, por nuestro propio bien. Y si no, simplemente porque, como se suele decir, el saber no ocupa lugar. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.